Estudio de... No puedo terminar este audiolibro sin hacerle una crítica a la radio y a la televisión de hoy, la radio y la televisión de la actualidad. Yo soy un locutor, un comentarista de música, no soy un comentarista de noticias, nunca he agredido a nadie, nunca me he metido con nadie y nunca he sido grosero en la radio. En el transcurso de mi vida llegué a la secundaria nocturna de la Unison en la Escuela Alberto Gutiérrez. Pretendía ser el tercer año y poder aspirar al examen de locutor en la Ciudad de México. Entonces había que hacer un examen y era muy selectivo. Yo fui a un teatro con 1,200 aspirantes para hacer el examen escrito. Cada examen te daba el pase al siguiente examen. Al final, después de varios exámenes, todos verbales con diferentes sinodales, terminamos pasando el examen 83 locutores de diferentes estados del país. De 1,200 pasamos 83. Ahora llegan los jóvenes a la radio y el gerente tiene el privilegio de ponerlos en el aire sin que hayan pasado ningún examen. Entre más aventado eres, si manejas el doble sentido y la grosería, ya estás en la radio. La libertad de expresión fue tomada por unas gentes en su grado extremo, y contar chistes, decir barbaridades que en otros tiempos nos hubieran quitado la licencia, es cosa de todos los días. La libertad de expresión se hizo un libertinaje con la complacencia de auditorios que no son cultivados por los locutores. Auditorios que a fin de cuentas disfrutan que tal o cual locutor, entre más pelado sea, mejor. Ahora les llaman locutores irreverentes. Un término muy bonito para la peladez que transmiten. Aquella radio digna, elegante, ha sido avasallada por esos directivos y esos locutores, aprovechados de una libertad de expresión que gracias a Dios no tiene límites, pero que debía de ser objeto de mejor causa. La libertad de expresión era no para divertir groseramente al auditorio, sino para decirle a los gobernantes la verdad sin miedos de represalias, sin el miedo de amanecer perdido en aquella presa que ya no tiene agua, amanecer golpeado y sin lengua, o atrapados en un bote de 200 litros con un locutor o periodista dentro lleno de cemento. Entendamos por Dios lo que es la libertad de expresión, no decir obscenidades en la radio, en la televisión, con la complacencia de directivos y un auditorio que aprende lo que le enseñan. A fin de cuentas, la radio y la televisión es como un banquete lleno de golosinas, manjares, postres y bebidas de todos tipos, en donde un niño de 8 o 10 años puede llegar y comerse un camarón, un chocolate y luego tomarse un tequila, sin que nadie se lo impida, sin que nadie le diga esta es la sección de comidas y bebidas para niños y aquella es la sección para adultos. Los locutores groseros de la radio actual y sus directivos no saben a quién le están sirviendo el banquete. Las groserías en la radio no tienen horarios nocturnos ni clasificaciones de solo para adultos. Nada más se dan a todas horas. Qué pena me dan, y aquellos lineamientos y reglas de la ley de radio y televisión que se pisotean cada día, qué lástima me dan. Qué pena me da también aquel locutor de radio, el Chayo Silva, mayor que yo, pero amigo, que en un juego de béisbol vio cómo se iba su apuesta en un jonrón y dijo, y la bola se fue a la donde se fue. Y ahí se fue su permiso de locutor y su carrera. Una cosa es la libertad de expresión y otra es el libertinaje. Sigo abogando por una radio y una televisión digna, elegante, decorosa, instructiva, divertida y de buen gusto. Buenas noches, aquí encontramos que todavía sigue vivo Francisco Dávila Bernal a través de este mensaje y a través de uno de sus vástagos, así le dicen más, vástagos hijos. Aquí tenemos al gran Omar Dávila. Hola, ¿cómo para hablar Juan? de diferentes tipos de temas y conocer quién es realmente Omar Dávila. ¿Quién es? ¿Quién es Omar? Pues
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primeramente, gracias por invitarme a tu podcast. Soy Omar Dávila, soy locutor de radio, papá, tengo una agencia de mercadotecnia, una agencia de marketing digital y publicidad. Soy papá y soy amante del caldo de queso. Me gusta mucho. Sí, como me lo pongas. El queso. Sí, el caldo de queso. También. ¿Cuántos años tienes, Omar? 51. ¿Qué piensas de este audio que acabas de escuchar? Este es un audio, es un fragmento que no es editado por mi papá. O sea, el video fue hecho por un fanático, por alguien para subirlo a redes posterior a que él lo grabara y él falleciera. Es parte de un audiolibro de memorias que grabó. A él lo habían invitado el rector de la Universidad de Sonora en aquel tiempo, el señor Pedro Ortega. Le había hecho una invitación y era muy insistente con que escribiera un libro de memorias, porque mi papá, pues, fue un ícono aquí en Sonora y en Hermosillo específicamente, donde él era locutor, era publicista, era promotor de eventos musicales. Él era empresario en ese sentido, traía conciertos y jalaba con artistas, etcétera. Y era una persona muy reconocida y tenía muchísimas anécdotas. Entonces lo invitaba mucho Pedro Ortega que hiciera un libro y él dijo, no, voy a hacer un audiolibro. Si voy a hacer algo que tenga que ver con mi carrera de locutor, claro, tiene que ser hablado. Entonces grabó un audiolibro y era una mezcla de sus canciones favoritas o canciones que tenían que ver con sus anécdotas y precisamente un anecdotario. Esta última parte que pusieron ahí es un fragmento del cierre precisamente de ese libro, donde él en una manera editorial ofrece su opinión sobre la radio que hoy en día se hace y la radio que hacía él y otros caballeros del micrófono de años atrás. ¿Qué piensas tú de esta radio que se hacía antes, en el tiempo de tu papá, y la que se hace hoy? Tiempos traen tiempos. Yo sé a dónde vas. O sea, hace un momento te acabo de decir, yo no estoy muy de acuerdo con eso que dice. Y la verdad es que sí, o sea, tiempos traen tiempos, son diferentes. Antes los locutores, para hacer el oficio de locutor, como dijo mi papá, tenías que pasar un examen de conocimientos generales y del dominio de la voz, de poder llevar una entrevista, de poder dirigirte a un auditorio con elocuencia, con calidad, etcétera, etcétera. Yo hice ese examen también, el mismo que hizo mi papá, yo lo hice 20, 25 años después. Ahora se dejó de hacer, ya no se hace ese examen. Entonces, todos, hasta donde se dejó de hacer el examen, especializado, pues somos licenciados en locutor, en locución. Tenemos una licencia para ejercer. Hoy en día esa licencia es meramente un trámite. Le contratas a alguien que te gusta su voz, te gusta cómo se maneja, el gerente de la radio manda una carta al sindicato, en la mayoría de los casos creo que es así, y el sindicato la tramita y te la da y ya eres locutor. Entonces es ya básicamente es como tramitar una licencia de manejo, es casi la misma. Cualquiera puede ser locutor. Una licencia de manejo sin prueba de manejo, ¿no? Porque no te hacen una prueba de locución para darte una licencia de locutor hoy en día. Antes sí, y era difícil hacer una prueba de locutor. Era muy, muy, muy difícil. Tenías que ir haciendo, como bien dice ahí mi papá, un examen que si pasabas al siguiente. Si lo pasabas, al siguiente eran 5, todos eran hablados y eran de diferentes materias o rubros, ¿no? Unos de conocimientos generales, otros de improvisación, en otros te ponían una situación en la que tenías que hablar. O sea, estás al aire, viene el presidente de Rusia a visitar México y el avión se retrasó 5 minutos. Estás al aire, vas a hablar 5 minutos. Y es toda la información que tienes. Entonces tienes que empezar a hablar, a inventar, a improvisar, decir nombres. Otro era un examen básico de inglés donde tenías que saber
pronunciar bien el español, bien hablado, el inglés, el alemán y creo que el francés. Órale. Te ponían una serie de nombres que tú nada más tenías que leer, pero tenías que leerlos. ¿Por qué estudiaste de esa locución, forma. Omar? No se estudia locución. Locución no se estudia. Bueno, ¿por qué eres locutor? Híjole, ¿por qué el hijo del doctor también le da por ser doctor? ¿Por qué el hijo de el ingeniero también se hace ingeniero? Pues es lo que había en la casa y es lo que conocíamos y es lo que hacíamos. No nada ¿Eres más mejor soy yo. que tu papá en la locución? ¿Mejor? Soy diferente. Era diferente. Soy diferente. No podría decir que soy mejor. ¿Malo? Ni quisiera compararme, ¿no? En la casa diferente. somos varios, ¿eh? Está el Tony Dávila, que es mi hermano mayor, él también es locutor, y luego yo. De hecho, yo aprendí más de locución de mi hermano que de mi papá. Sí. Es que tiene un toque muy especial, Tony. Sí, es un híbrido ahí de la nueva escuela, la vieja escuela. De hecho, todos nosotros somos esa generación divina que aprendió todos los instrumentos análogos y nos fuimos modernizando con el tiempo. O sea, te sé manejar todo el equipo que se usa ahora para un podcast o para todo el asunto digital. Lo sé manejar, pero también sé manejar una tornamesa de aguja, colocarla, manejar las revoluciones, las mezcladoras de antes les llamábamos las estufas, que eran unas cosas que parecía que ibas a lanzar un cohete, o de esas que eran las radios de antes. Haz de cuenta que estabas viendo el laboratorio de las películas del Santo, esas que estaban llenas de botones y osciloscopios. Y así eran las radios antes, y tenías que saber manejar todos esos aparatos. Los comerciales los poníamos en unos carretes. Las cintas, que hoy no se usan las cintas, pues ya los más modernos conocieron el cassette, que era de este tamaño. Nosotros usábamos unas cintas que eran de este vuelo y las poníamos, etcétera. Oye, Omar. Entonces corrimos con todo eso. Ajá. No te podría decir si soy mejor o peor, pero corrimos con todo eso. Entonces, hay locutores que nada más vivieron una parte. Habemos locutores que vivimos todo y todavía estamos activos. Entonces, hemos navegado por un montón de partes, ¿no? Por un montón de... En lo personal, ¿tú le tienes miedo a algo? Miedo a algo. Fíjate que de un tiempo para acá, no sé si tenga que ver con lo que estábamos hablando antes, pero sueño como que me caigo y de repente me agito y me despierto. Pero me despierto con miedo. O sea, es ese punto en el que cuando te vas a dormir, pero todavía no te duermes, pero tampoco estás despierto, ahí me llega una sacudida tremenda y me asusto mucho. Pero es hace poco que está presentando eso. Hace poco que me pasa seguido. Antes me pasaba y ya, y no le daba importancia. Ahora ya me pasa tan seguido como para notarlo y decir, caray, ¿por qué me estará pasando esto? Pero no sé. ¿Estás enfermo de algo tú? No, de nada. ¿De nada? De nada. ¿Estás Siempre he sano? sido una persona muy, muy sana. Me operaron aquí un quiste tirogloso a los 10 años y es lo único de lo que he estado enfermo. Y bueno, los ojos me operaron y me pusieron unos lentes intraoculares. En lugar de usar lentes, pues los traigo. Pero ¿No batallas mucho con los lentes intraoculares? No, una chulada. ¿Sí? Una Me chulada. operaron y de este o ojo. sea, hay una cosa que es la operación láser, donde te ponen ahí un láser y... ¿Esa te hicieron? No, a mí me abrieron el ojo, me Bien, metieron también. un lente y me lo cerraron. No, a mí Los dos también. lentes intraoculares se llaman. Y me queda como que algo tengo como de basurita. El oftalmólogo me dijo que es suciedad del ojo, que poco a poco va desechándolo. Pues no sé por dónde, ¿no? Pues quién sabe, pero no, a mí me va muy, muy bien. Yo ya puedo leer las letras chiquititas de los medicamentos, por ejemplo, los leo, etcétera. Pero no, o sea, enfermedades no tengo, ni he tenido ninguna así de... Omar, Salvo ¿cuántos los años? resfriados y esas cosas. ¿Cuántos años tienes? 51. 51. 27 de octubre del 71 falta nací. algo? No, 52 tengo 50. ya. ¿Te falta algo en lo profesional por realizar? Siempre falta algo. Yo soy una persona que me encanta aprender. O sea, trago información constantemente. O sea, si no estoy aquí contigo, a lo mejor voy a estar enfrente de la pantalla viendo un tutorial o algo. O sea, desde que llegó YouTube, por ejemplo, YouTube es
el aula más grande del mundo y puedes aprender lo De que todo. sea, lo que sea. Y soy una persona muy curiosa. Entonces, yo así es como hice mi agencia de publicidad. Ujú. Te voy a contar una anécdota rápida. Yo trabajaba en Grupo Uniradio como locutor. Entonces, antes del proceso de venta de publicidad había vendedores. Un vendedor te vendía a ti, haz de cuenta que tú tienes una concesionaria de autos. Ujú. Eres el dueño de la Ford. Entonces yo llego y te vendo publicidad, te armo un paquete, 100 spots, los vamos a poner de lunes a viernes, 10 veces diarias, por 10 días. Okay, perfecto, pum, lo compraste. El vendedor llegaba muy feliz a la radio diciendo, ya vendí un paquete publicitario. Bueno, ahora hay que hacer un comercial. Y el comercial, el vendedor era el que lo hacía. Él lo redactaba y se lo pasaba a un locutor para que el locutor lo grabara y el productor ya le pusiera un fondo musical y pum, ya tenían un comercial. Eso no era publicidad, o sea, hay un puesto específico en las agencias de publicidad que es el creativo, el copywriter, le dicen, que es el que genera un texto que tenga varias cosas, que tenga ganchos, que mencione el número telefónico, el contacto, que ofrezca las bondades del producto de una manera pegajosa, ¿no? Entonces, yo le propuse a Grupo Uniradio crear el departamento creativo. Ya que el vendedor hizo la venta, bueno, yo te voy a crear un formato, un cuestionario que te debe de llenar el cliente, donde le vamos a preguntar qué tipo de spot quiere, qué información se tiene que decir, cuál es el contacto, etcétera. Y ya con esa información yo creo un texto para enviarlo y que se haga una publicidad. Cambió el juego aquí en Hermosillo. Eso ya se hacía en otros lugares, pero no existía aquí. Entonces, en Grupo Uniradio creamos el departamento creativo y yo era el encargado de hacer eso. Precisamente, yo juntándome con estos, a la hora de hacer los textos, pues a veces le llamaba al dueño del negocio y le decía, oye, pues estoy haciéndote tu comercial, platícame más de tu negocio. Ah, no, pues esto. Y ya le hacía un comercial, le cantaba, etcétera. Y al rato me llamaba, oye, tú que eres bueno ahí para eso de la publicidad, ¿sabes crear anuncios para el periódico? Pues sí. Ah, bueno, te encargo uno. Colgaba con él y a aprender rápidamente cómo hacerlo. O sea, llamarle al del periódico, cómo le haces, etcétera. Y ya aprendí. Ok. Al rato me llamaba otro, oye, quiero poner un espectacular en la calle. Sale, ok. Y ya le hablan de los espectaculares. No, pues tienes que hacer un diseño y luego lo imprimimos, lo subimos, cuesta tanto. Le hablaba al cliente, te va a costar tanto y yo te voy a cobrar esto, papá. Y así fui aprendiendo diferentes habilidades dentro del ramo de la publicidad. Cuando un día volteo para atrás y veo todo lo que sé, dije, caray, pues yo tengo una agencia de publicidad. Y empiezo a ofrecer ese tipo de servicios. Pero eso no se ha detenido. Hubo un tiempo en el que tuve la necesidad de hacer una página web. Entonces, aprender el código para hacer una página web. Y antes era código, como la Matrix. Tenías que hacerlo. Ahora ya es mucho de jala y pon y coloque. Ya son mucho más sencillos. Pero antes era código. Lo aprendí. Ahora se usa las redes sociales a entrar y a hacer redes sociales para clientes. Ahora se usa la mercadotecnia digital, los lead markets, el podcasting, etcétera, etcétera. Y lo haces y lo metes. Pero ha cambiado. Entonces, es lo que te digo. Soy muy tragón de información. Nunca dejo de aprender. Entonces, ahorita en mi agencia de publicidad ofrecemos servicios de primer nivel en mercadotecnia digital y en publicidad tradicional también. O sea, sigo teniendo mi programa de radio y vendo publicidad en mi programa de radio y hay quien la compra, la usa y le gusta, ¿no? Y también vendemos. ¿En lo personal? ¿En lo personal qué? ¿Qué te falta? Un montón de cosas. ¿Cómo qué? No sé, terminar de criar a mi hija. ¿Qué edad tiene? 12 años. No sé, un buen ahorro para el retiro, dejar alguna especie de huella, ser recordado por algo. Sí, ¿sabes lo que es un epitafio tú? Tener un hijo, sembrar un árbol y leer un libro, pues digo, y escribir un libro y pues me falta escribir el libro. Algún día te vas a morir. ¿Algún día? ¿Cuándo?
Puede ser ahorita, pues mañana. Saliendo no de sabemos, aquí. ¿sí? ¿Me puedes dar un microfonazo ahorita? En la tumba, por lo regular, siempre ponen algo. Ajá. ¿Cómo te gustaría a ti? ¿Qué te gustaría que pusieran en tu lápida? Amado esposo, buen papá, le gustaba el caldo de queso. Y apenas cupo en el ataúd. No sé. Lo bueno de esas cosas es que no es uno el que se encarga de hacerlas. Entonces, espero yo dejar una huella para que alguien se inspire en hacerme una buena lápida. ¿Desaparece el discómetro mundial? No, el discómetro mundial lo sigo haciendo yo. Pero de hecho, ya que no estás tú. No sé, yo lo tengo como una marca registrada. Ok. Yo sí me di a la tarea de registrar el nombre y el discómetro mundial, la idea ahorita es crearlo y lanzarlo a otras estaciones de radio fuera de Hermosillo, que no deje de ser un programa local, que lo puedes escuchar en Argentina, en otros lugares. Ahorita con la facilidad del internet realmente es fácil, ¿no? Y ahora los dueños de radio lo que les urge hacer es minimizar los gastos y maximizar sus entregas, el producto que hacen. Uh-huh. Entonces, si yo hago el discómetro mundial y lo hago en un formato, le llaman syndicated radio show, le dicen los gringos, aquí le dicen enlatado, te hago un programa y yo le digo, ¿sabes qué? Te hago el discómetro mundial de lunes a viernes, te lo mando por internet, tú nada más lo bajas, le pones play y te voy a cobrar más barato que el locutor que tienes en tu cabina. Hazme un espacio, o sea, no se trata de que corras a tu locutor, pero sí hazme un espacio ahí y te va a costar $100 al mes, $200 al mes. Lo compran, lo usan, pero lo bueno de tener un enlatado es que se lo puedes vender a 100, 200, 300 personas. Y ese mismo trabajo lo replicas un montón de veces. ¿Por qué en las estaciones de radio hay cierto egoísmo en cuanto a que alguien quiera entrar? Te voy a decir por qué. A ver. Yo tengo 64 años. Ajá. O sea, estoy en la tercera edad, como dicen, ¿no? La sexta edad. A mí me ha fascinado la música. Yo viví en el DF toda mi infancia, adolescencia, juventud. Me ha fascinado y creé una estación de radio por internet, Megalópolis HS. Toda la música habida y por haber, de clásica, yodel, cha-cha-cha, Charles. Los géneros que por lo regular no se pasan. Fui con el Faba. Por cierto, el Faba. Faba es el de una estación de radio. Aquí en Hermosillo. Sí. Y no, pues que sí, que no. Y no, o sea, que hay que el sindicato que tiene que meterse. Bueno, sí, hay detalles. Fui a Radio Universidad, pues el sindicato también está metido ahí. Total, en Radio Universidad, yo me voy a balconear. Fui con Rita Plancarte, la rectora, y le dije que pues Radio Universidad prácticamente estaba anquilosada, prácticamente estaba en el olvido, pues. Totalmente. Aburrido, nada interesante, etcétera, etcétera. Le mandó un escrito, el mismo escrito que le mandé yo a ella, te lo mandó a la directora. Pues para que me atendiera, ¿no? Y me lo leyó así, ¿no? Le digo, no es nada personal, digo. No es nada personal, pero yo creo que aquí es renovarse, morir. Bueno, hay dos formatos de radio. Mencionaste Radio Universidad y luego mencionaste a otro. Radio Universidad, Radio Sonora, etcétera, etcétera. Son radios que tienen un tipo de licencia que no es una licencia comercial. Su finalidad es la de universidad, me imagino que tiene que ser promover educación, cultura, etcétera, con los estándares universitarios. De entrada, todas las personas que deberían de estar ahí deberían de ser población universitaria. O sea, dentro del rango de edades. No hay ni uno de esos. O bien profesores que van a dar una cátedra a manera de podcast, etcétera. Creo que tampoco. Pero bueno, ese ya es un asunto de ellos. Eso es un asunto de ellos. Pero debería de ser así. Radio Sonora tiene el mismo tipo de misión, que es colaborar la cultura,
la etnia sonorense, nuestras tradiciones, nuestros valores y también tener el formato de entretenimiento, pero dentro de un espacio cultural y educativo. Esas son esas radios. Entonces, a lo mejor por ahí se pudiera meter. Hay gente como tú que tiene un espacio y lo ha tenido por 35 años que se llama Algo del Ayer en Radio Sonora. Buenísimo el programa. De vuelta en el ayer. Los fines de semana. Y son dos personas. Que andan cortos de... Sí, bueno, siempre andan cortos. Es una parte del gobierno. Entonces, yo estuve en Radio Sonora. 10 años trabajé ahí, haciendo el discómetro. Hasta esta administración. Ya terminamos y en paz dejamos las cosas. Y luego existe la radio comercial. La radio comercial es eso. Vendes auditorio. Tú le llegas a un cliente y le dices, yo tengo una radio que tiene 20,000 orejas todos los días. Te vendo esas orejas. Vas a mandar tu mensaje para que esas orejas te escuchen. Y luego va a llegar y le va a tocar la puerta a otro y le va a decir, yo tengo 40,000. Yo tengo 10,000, pero te vendo más barato. Y así se van yendo. Entonces, lo que hacen las radios comerciales es luchar por orejas, buscar más auditorio. Entonces, de repente llegan y a mí me tocó ser el director de una estación de radio de la Z93 y llegaban morros, gente que decía, oye, yo quiero un espacio. Pues no es tan fácil, amigo. O sea, ya tenemos un equipo armado. Pues es como tener un equipo de béisbol y decir, oye, a mí me gusta mucho el béisbol. Pues qué bueno que te guste mucho el béisbol, pero ya tenemos un equipo. ¿Quieres ganarte una entrada aquí? Vete a la banca, ve a corretear pelotas, ponte a cachar y a lo mejor algún día te llamamos. Y entras al juego. Y si en el juego respondes, te quedas. Así era. Yo, sí, hijo de Francisco Dávila Bernal, la segunda persona que habló en FM en México. La primera en provincia. El ser hijo de él no te facilitó las cosas. Ahí te va, hijo de él. Hermano del Tony Dávila, que ya estaba ahí. Yo entré trabajando en el odioso horario de 1 de la mañana a 5. Y me aventé 2 años trabajando ahí. En una estación grupera, que yo no sabía nada lo grupero. Y ya después fui haciendo espacio. ¿Qué fue lo primero que hice cuando yo entré? Pues voy a hacer un programa de radio. O sea, a las 4 de la mañana, ¿quién lo va a escuchar? No le hace, y voy a hacer. Era una radio grupera, como te digo, yo no sé nada de música grupera. Entonces volteo a ver toda la bola de discos y digo, a ver, ¿de quién tengo más discos como para poder poner muchas canciones? Bueno, pues de los Invasores de Nuevo León, de los Tigres del Norte y de Ramón Ayala. Son de los que había más discografía ahí en la cabina. Ese programa se va a llamar La Tercia de Haces. Órale, pum. Y todos los días de 4 a 5 de la mañana ponía canciones de ellos. Y las anunciaba y la gente de repente me llamaban y me pedían una canción. Puros veladores. Entonces, no es que hice el programa que pegó. Notaron la intención. Dijeron los directivos, mira, a las 4 de la mañana y este loco ahí está haciendo un programa. Y le echa ganas y tiene buena voz. Y por supuesto, pues tiene escuela, no viene su papá y su hermano. Entonces, se me van abriendo espacios. Así es como funciona. Ahora, hay gente que dice, no, yo quiero ser locutor, a mí me gusta mucho la radio, me encanta la música. Es como decir que te gusta mucho la madera o las mesas de madera, entonces, yo puedo ser carpintero. No es así. Una cosa es que te gusta la música y otra cosa, una estación de radio pop, por ejemplo, una de música moderna, de música actual, transmite cerca de 20 veces la misma canción todos los días, separada por unos 40 minutos. Pero es un rango, las radios por eso se llaman Top 40. Son 40 canciones que están dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, todos los días. Entonces tienes que presentarlas como si fuera la primera vez que las tocas y las disfrutas cuando ya las has escuchado miles de veces. Entonces, no es que te guste la música,
Es un oficio que tienes que hacer, como el carpintero tiene que estar Ajá. toda la vida serruchando el mismo pedacito, o como el trabajador de una línea de producción en una maquila que pone el alambrito y lo solda, pone el alambrito y lo solda. Haces lo mismo, pero con la voz. ¿Alguna vez te han hecho una agachada? ¿Una agachada? Una agachada. ¿Te han metido el pie? Sí, sí. Una muy, muy fea. Resulta que cuando yo iba a entrar a trabajar formalmente en la radio, era 1992, había 4 estaciones de radio FMs, líderes. Radio Sonora, que era la radio del Estado. Stereo 100, la 93.9, que era MB Stereo en aquel tiempo, ahora la Z, y la 90.7, que antes era Energía Digital. Ujú. Energía Digital era competencia directa de Stereo 100, música internacional en inglés, guarala. Entonces yo empiezo a buscar trabajo en radio. Y lo primero que dije, bueno, yo me voy a abrir espacio por mí mismo. Yo quiero entrar a la radio, pero quiero entrar a aprender radio. No quiero ser locutor todavía, quiero aprender cómo se mueve todo esto, etcétera, etcétera. Que ya lo sabía. Ya había sido DJ en antros, teníamos una música programada. A mí me enseñaron a hablar elocuentemente sin decir dijiste, hiciste y esas cosas, o aigas o nada. Yo siempre me enseñaron a hablar así. Era casa de herrero, pues entonces pues tenías que aprender a manejarte. Entonces dije, me voy a abrir paso por mí mismo, no voy a pedir chamba en Uniradio donde está mi papá y mi hermano, y me voy a ir a Energía Digital. Me veo ahí con, bueno, no te voy a decir el nombre del director que estaba en aquel tiempo, aquel vato. Entonces le digo a aquel vato, oye, quiero entrar a la radio, pero quiero entrar a aprender. Pues tú eres Dávila. Sí, pero no soy locutor, todavía no sé, tengo 18 años. No, 17 años tenía. Vamos a hacerte un demo de locutor. A ver si le entras como locutor. Hazme uno. ¿Tienes equipo tú en tu casa o te ponemos una cabina aquí? No, en la casa hay equipo. Pero no es mi intención. Le dije un montón de veces, quiero primero ser operador de radio antes de aprender a ser locutor. No, hazme algo. Hazme algo. Bueno, si es por agarrar una chamba, órale. Le hago el demo, presento canciones, etcétera, etcétera, con la voz de 17 años, inexperto totalmente, y se la doy. Ah, perfecto, qué buena onda, la guardó, nosotros te llamamos. No me llamaron nunca. Entonces dije yo, ¿para qué me estoy haciendo pendejo? Pues, entonces tengo chamba en un radio, fácil. Entro en el radio, pero con ese mismo afán. Yo quiero entrar a aprender. Y me pusieron en el turno de la madrugada. O sea, yo pedí que no me dieran ningún trato especial ni nada. Y me dijeron, pues tampoco tenemos intenciones de darte trato especial. El puesto es el de la madrugada, güey. ¿Lo quieres o no? Sí, sí lo quiero. Y me fui a la madrugada. Con el tiempo ya me hago locutor, etcétera. Y en 1993, MB Stereo, bueno, mi papá se sale de Stereo 100. Tony Dávila, que estaba en MB Stereo, se va como el titular de Stereo 100. La MB en la 93.9 pues se queda con el puesto vacante y me dicen, ven, te toca, súbete. Y directamente del puesto de la madrugada, que ya tenía cierta callito, pues me prepara mi hermano, etcétera, etcétera, y entro y cambia todo el formato. Se llama Z93. Yo soy el director y el bueno, no el director de la radio todavía no era, pero era el locutor principal, el locutor estelar. Y saco el personaje del Dr. Z. Se llama el Dr. Z. ¡Pum! Es como hoy en día hacerte un influencer. Éramos los influencers de la época, pero eran en los mercados locales. Total, así de autógrafo y foto en la calle y cosas así, bien simple, ¿no? Entonces, ya ven que estamos pegando, etcétera, etcétera. La 90.7. Coincidimos una vez en un desfile de la Expo GAN, creo. Entonces yo voy haciendo control remoto y todo. Y estos locos, vamos a hacer una entrevista cruzada, medio, jalo. Órale, me agarraron un experto y me entrevistan. Oye, a ver, anuncia como si estuvieras en el 90.7. Y sí, les digo un saludo, 90.7 en la radio. Y ya, nada más les dije eso.
estos vatos con el tiempo agarraron mi grabación que yo les había hecho y que tenían embodegada, más el audio que les grabé, e hicieron un promo donde decía, él es Omar Dávila, siempre ha querido ser uno de nosotros. Y pum, mis audios, anunciando, haciendo el demo y todo. Por eso, pero no queremos segundones, por eso 90.7, y me sacaron un promo así. Pero bueno, era una onda de ellos. Así hacían sus promociones, hacían sus ondas. No me lo tomé a pecho, pero sí fue. Muy bueno, Omar. Fíjate Sí. que te quiero recordar A ver. que estamos patrocinados por este programa Cuobades, se llama. Ajá. Está patrocinado por megalopolishs.com. ¿Tienes Una radio- patrocinadores? Ese es uno. Y otra también está el Pequeño Michoacán. El Pequeño Michoacán. ¿Qué hay en el Pequeño Michoacán? Carnitas, está el Jorge Moga. El Jorgito. Pues sí. Yo conozco perfectamente al Jorge Moga. Trabajamos juntos mucho tiempo. También próximamente en va a MBS ser y otras radios. patrocinador la notaría número 102. Míralo. A ver si se refleja el apoyo, ¿Cómo ¿verdad? no? ¿Cómo no? Por lo menos unos taquitos de perdida, carnitas. ¿no? Que sean las carnitas. Saludos al Jorge. Jorge Morales, Jorge Moga. Muy bien, pues no, ojalá y no ¿Qué sea hay? ¿Hay pausa o qué? ojalá y no sea la última vez. Ajá. Y aquí te vamos a estar esperando en una segunda, en la revancha. Híjole, pues yo creí que ibas a pichar más recio, pero pues estuvo bien. Estuvo bien. Muy Claro, bien. cuando quieras. Dale, pues, gracias. Órale. Hasta luego. Bye. Estudio B.